¿Qué muchachos? Muy buenas tardes para todos, cordial saludo. Bienvenidos entonces a este espacio de B-Learning, estrategia pues del curso para afianzar los conocimientos relacionados con las unidades que estamos o que vamos viendo en el curso, ¿sí? En este caso, o el día de hoy, lo que vamos a estar trabajando es eh, la temática correspondiente a la unidad 3. Perdón, aquí tengo un error en la presentación. A la unidad 3. Es unidad 3, tarea 3. Listo, entonces vamos a hacer la tercera sesión de B-Learning del curso, tercera y última, correspondiente a la última unidad del curso, que es la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿De acuerdo? En este momento, pues, estábamos reunidos alrededor de 55 personas y pues creo yo que son las personas que por alguna razón no pudieron asistir al e-learning del día sábado que fue presencial. Este espacio es una réplica de, de lo trabajado el día sábado en el CEA de manera presencial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos, espero les haga mucho provecho. La idea es que, pues en este momento, aunque apenas estamos terminando la actividad 2, pues ustedes tengan los conocimientos relacionados y necesarios para realizar la actividad número 3. Listo, como les decía, la unidad número 3 hace referencia a la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Saber qué es eso de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de los cuantificadores, los tipos de cuantificadores, qué es una proposición categórica, los tipos de razonamientos y al final, pues, dejaremos un pequeño espacio para dudas e inquietudes. ¿Listo? Sin más, vamos a arrancar entonces con la temática eh, de este encuentro bilerno. El primer concepto importante en esta temática es qué es un cuantificador, ¿sí? Y como su palabra, digamos, como su composición etimológica o como la palabra lo indica, cuantificadores habla como de contar, ¿cierto? De cuantificar, de cuantificar. Una definición para un cuantificador es que es una expresión lógica con la que pretendemos especificar la cantidad determinada de elementos en una proposición. ¿Sí? Ya sabemos que es una proposición, ¿sí? Y lo que queremos es, de alguna manera, contar, no exactamente, pero sí en términos generales, la cantidad de elementos que hay en una proposición, ¿sí? Al final, una proposición, esto tiene que ver, digamos, esto de que estamos hablando aquí tiene que ver con la unidad 2 y con la unidad 1, inclusive teoría de conjuntos, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, una proposición, digamos que es una declaración, ¿cierto?, sobre las características de ciertos elementos que cumplen, de ciertos elementos que cumplen una característica específica y que de alguna manera los agrupa, ¿cierto? Esa es una proposición. Si nosotros decimos, hoy están reunidos eh, los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático en el B-Learning, eso es una proposición, ¿cierto? Es el conjunto de los estudiantes de la UNAD o los estudiantes del pensamiento lógico matemático que hoy están reunidos, ¿sí? Entonces, al final, mire que hay una relación marcada entre las proposiciones, los cuantificadores, perdón, los conjuntos, las proposiciones y los cuantificadores. Listo.
¿Cuáles son las expresiones más usadas de cuantificadores? Yo puedo decir todos, por ejemplo, todos los estudiantes ganaron la tarea 2, ¿sí? Eso es un cuantificador, estoy contando todos, estoy diciendo que absolutamente todos ganaron la tarea 2. Todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático ganaron la tarea 2, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que eso sea verdad? Que todos efectivamente pues, hayan ganado. Con solo que uno no haya ganado la actividad, pues esa afirmación, ¿cierto? O esa proposición deja de ser afirmativa, ¿cierto? Deja de tener un valor verdadero. En dado caso, entonces ya no serían todos los estudiantes ganaron la tarea 2, sino algunos estudiantes ganaron la tarea. ¿Sí? La mayoría sí, pero no todos. ¿Sí? Entonces, la manera de cuantificar esa situación sería decir, algunos estudiantes ganaron la tarea 2. ¿Sí? Otra opción de cuantificador es ninguno. ¿Sí? Es decir, ninguno de los estudiantes del curso de pensamiento lógico-matemático ganaron la tarea 2. Que es lo mismo que decir no todos. ¿Sí? Ninguno y no todos es equivalente. ¿Sí? Yo digo no todos ganaron la tarea, entonces estoy diciendo que ninguno, ¿cierto? Que ninguno gana la tarea. O se puede interpretar como algunos, pero realmente lo que estamos diciendo es ningún estudiante ganó la tarea o no todos, o todos no ganaron, mejor sería, está mejor dicho. Todos no ganaron la actividad 2. ¿Sí? Ahorita nos vamos a dar cuenta que la negación, digamos que la ubicación correcta de la negación es que esté en el predicado de la oración y no en el cuantificador. ¿Sí? No negar el cuantificador, sino el predicado. Pero ya lo vamos a ver. Otro cuantificador que encontramos es solo uno. ¿Sí? De las personas reunidas en este encuentro de e-learning, solo uno es docente, ¿cierto? O por lo menos es el docente del curso, o es el tutor del curso, ¿sí? Porque aquí podrían haber otras personas que son docentes de otras asignaturas, de colegios, ¿cierto? De otras universidades incluso, ¿cierto? O enseñan algún tipo de arte, ¿cierto? Entonces, digamos que tendríamos que especificar, de todos los que estamos acá, solo uno es el tutor, ¿cierto? Solo uno es el tutor. Existe por lo menos uno, por lo menos uno. Eso es equivalente a algunos, ¿cierto? Existe por lo menos un estudiante que ganó la actividad. Dos. O existe por lo menos un estudiante que perdió. Existe por lo menos un estudiante que perdió. Algún, es lo mismo, existe por lo menos uno. Uno o un es equivalente a algún estudiante perdió la actividad o algún estudiante ganó la actividad. Existe un único, es equivalente a solo uno. Existe un único papa en el mundo, ¿cierto? Hablando de la religión católica. O existe un único presidente en Colombia, ¿sí? Presidente de la República. ¿Cierto? Entonces, ejemplos de proposiciones con cuantificadores tenemos. Todos los países cuentan con un equipo de fútbol, ¿sí? ¿Cuál es el cuantificador aquí? Todos. Y esta es la proposición. Todos los países cuentan con un equipo de fútbol. ¿Por qué es una proposición? Porque yo a esto le puedo dar un valor de verdad. Yo puedo decir, eso es cierto o eso es falso. ¿Sí? Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. ¿Sí? Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. ¿Cuál es el cuantificador acá? Algunos. Y puede ser falso o verdadero según sea el contexto. Ningún arquero ha logrado marcar un gol. Nuevamente tenemos un cuantificador en el contexto de una proposición, ¿sí? Y que el cuantificador es ninguno. Existe un único árbitro en el partido. ¿Sí? Ahí tenemos varios ejemplos de cuantificadores. La clasificación de los cuantificadores es la siguiente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar. Cuantificadores universal,
universal negativo, cuantificador existencial, existencial negativo y cuantificador existencial único. Las representaciones simbólicas para estos cuantificadores son estas, ¿sí? Este es el cuantificador universal afirmativo, que es cuando hablamos de todos los antioqueños son colombianos, ¿sí? El cuantificador universal negativo sería lo contrario de este cuantificador, ¿cierto? No todos, no todos o ninguno, ¿cierto? O ninguno de nosotros, no sé, qué sé yo, vive en, en, en Abu Dhabi o vive en Emiratos Árabes, ¿cierto? No sé si de pronto hay alguien conectado. ¿Sí? Cuantificador existencial. Existe al menos uno o existen algunos o algunos. Eso es cuantificador existencial. Positivo, pues, o podríamos ser afirmativo. Cuantificador existencial negativo es que no existe alguno, no existe alguna persona que esté eh, viviendo en Emiratos Árabes, por ejemplo. Y cuantificador existencial único, ya lo decíamos ahorita, ¿cierto? Esta es la forma de representar el cuantificador existencial único, existencial negativo, existencial afirmativo, universal afirmativo y universal afirmativo. ¿Sí? Veamos entonces cuál es la definición del cuantificador universal. El cuantificador universal afirmativo, bueno, el cuantificador universal es la operación lógica cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto con el cual se relaciona son verdaderos. Se denota con el símbolo para todo, se lee para todo X. Y se lee en el lenguaje natural para todo X o para cada X o todos los X o para cualquier X. ¿Sí? Para todo X se verifica P de X. ¿Sí? O sea, para todos los elementos del conjunto al cual se hace relación, se verifica que se cumple el predicado. Para cualquier X tal que X, se cumple el predicado. Para cada X se satisface P de X, ¿cierto? Estas son tres maneras de verlo, de decirlo o de interpretarlo. Cualquiera de las tres es válido. ¿Listo? En todo caso, en el cuantificador universal lo que estamos diciendo es que para todo X se cumple el predicado. ¿Sí? O se puede afirmar que el predicado es verdadero. Son proposiciones que se describen como para todo X, P de X. ¿Sí? Ustedes en el primer punto de la actividad 3 deben describir simbólicamente una proposición dada, ¿cierto? Una manera es hacerlo de esta manera, ¿cierto? Definiendo qué es X y definiendo qué es P de X, ¿sí? Qué es el predicado y quién es el sujeto, prácticamente, ¿cierto? Lo que estamos diciendo. ¿Quién es el sujeto? X, y el P de X será el predicado que se está diciendo sobre el sujeto. Listo, el cuantificador universal negativo se denota con el símbolo, el mismo para todo X, solo que con la virgulínea antecediéndolo, ¿cierto? Esa virgulínea, entonces, lo que está diciendo es que se está negando. Está diciendo, no todos, ninguno, ¿cierto? Y se lee en el lenguaje natural. No es cierto que para todo, o no es cierto que para cada, o no es cierto que cualquiera o ninguno. ¿Cierto? La forma más, digamos, fácil de leerlo intuitivamente es ninguno. ¿Cierto? Ningún qué, ningún X satisface P de X. Ningún X cumple el predicado. Y vemos algunos ejemplos para que esto sea más claro. Por ejemplo, digo, todos los gatos son mascotas. ¿Sí? Todos los gatos. Mire, ¿quién es el sujeto aquí? Los gatos. ¿Quién es el cuantificador aquí? Todos. ¿Sí? ¿Y cuál es el predicado?
el predicado son mascotas. O sea que el cuantificador universal aquí es, perdón, el cuantificador aquí es universal afirmativo. Y si digo ningún gato vuela, tenemos un cuantificador universal negativo, ¿cierto? En donde el gato es el sujeto y vuela es el predicado. Entonces tenemos cuantificador, sujeto y predicado. Simbólicamente, entonces, ¿cómo podemos representar esas situaciones? En, en el caso del universal afirmativo, podemos decir, para todo X o todos X, lo decimos así, para todo X, esto significa para todo X, perteneciente al conjunto A, P de X, se da o se cumple el predicado. Esta es una manera también de, bueno, esta sería la manera más óptima de hacer esa representación simbólica de la proposición, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Definir qué es X, que son los gatos, qué es A, que es el conjunto de la proposición, y P de X, que es el predicado, ¿cierto? Entonces significa que para todo X se cumple P de X. Y en el universal negativo, lo que podemos hacer es, lo conveniente es negar el predicado, ¿sí? Porque uno dice, ningún gato vuela, ¿sí? O uno dice, todos los gatos no vuelan, todos los gatos no vuelan, todos los gatos no vuelan. Es decir, todos los gatos no vuelan, de lo que estamos diciendo es para todo X, perteneciente al conjunto de los gatos, A, no se cumple el predicado que es volar, ¿sí? No se cumple el predicado. Significa que ningún X en A cumple con P de X, o para todo X en A no se cumple P de X, o sea, el predicado. Para el ejemplo que teníamos, entonces teníamos todos los gatos son mascotas, el cuantificador es universal afirmativo. ¿Cómo lo escribimos en el lenguaje simbólico? Para todo X perteneciente a P de X, ¿sí? En donde P de X es los gatos son mascotas y A, podemos decir que A es el conjunto de los gatos. Todos los gatos X tal que X son mascotas. Bueno, el siguiente ejemplo dice, ningún gato vuela, ¿cierto? Entonces, para todo X perteneciente a no P de X. ¿Qué quiere decir no P de X? Que no se cumple el predicado, volar, o los gatos vuelan, ¿sí? Significa que para todo X en A no se cumple P de X. Entonces recordemos que estamos reunidos aquí, en este espacio, los estudiantes del CEAD Medellín. Este video es para los estudiantes del CEAD Medellín. Espero que tengan eso muy, muy claro. Y recuerden haber realizado la inscripción. En un rato les estaré compartiendo la asistencia para que hagan su registro, respectivo registro. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. Ahora, entonces acabamos de hablar del cuantificador universal afirmativo y universal negativo. Entonces, universal afirmativo es que todos los sujetos cumplen el predicado, o sea que para todo X se cumple P de X. Eso es simbólicamente lo que estamos diciendo. Y el cuantificador universal negativo es que para todos los X no se cumple el predicado, que era lo que les indicaba en este lado, por ejemplo. Para todo X o para cada X perteneciente a no se cumple el predicado. Esa es la manera correcta. Deje de compartir la pantalla. Ah, qué pena. Gracias por avisar. No sé qué hice entonces ahí.
Ahí sí estoy compartiendo, ¿cierto? Ok, listo. Entonces les decía que al final entonces lo que hemos dicho hasta acá es que los cuantificadores es una manera de, como su nombre lo indica, de contar en términos generales los elementos que hay en un conjunto, ¿cierto? Cuando digo un conjunto es porque cuando hablamos de una proposición, lo que estamos indicando es que hay una serie de elementos que pueden o no cumplir una característica que los agrupa, ¿cierto? Que está dada por por el sujeto y el predicado que tiene la proposición. Vamos a seguir, vamos a ver el cuantificador existencial. ¿Sí? En el universal decimos que todos, en el universal afirmativo decimos que todos los sujetos cumplen el predicado. Y en el universal negativo decimos que que ningún sujeto cumple el predicado, lo que es lo mismo, todos los sujetos no cumplen el predicado. Ambas, digamos, expresiones es- se refieren a lo mismo. ¿Sí? Entonces, el cuantificador existencial se denota con el símbolo una E mayúscula al revés y una X, ¿sí? Y se lee en el lenguaje natural como algún o alguno, o existe por lo menos uno, o existe por lo menos algún, existe algún X, ¿sí? ¿Cómo lo leemos entonces en el contexto de una proposición? Vamos a leer la siguiente. Para algún X se verifica P de X o existe un X tal que se cumple P de X. ¿Qué es P de X? El predicado, ¿cierto? Quiere decir que existe un sujeto que cumple el predicado. O para algún sujeto se puede verificar el predicado. O para al menos un sujeto se satisface el predicado. ¿Sí? Para al menos un X se satisface P de X. Ya les he dicho, entonces P de X hace referencia al predicado y X, digamos, es el sujeto del cual se está haciendo referencia. Son proposiciones que se escriben como, cómo se escriben, perdón, cómo se representan o escriben simbólicamente con el símbolo del cuantificador existencial acompañado, bueno, o con el integrado con el predicado, que es PD. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es, para algún X, o existe algún X que PD. Daisy me dice que el link de la reunión no está bien. Alguien de los que está acá estuvo en la reunión pasada de B-Learning. Alguien de los que está acá estuvo en la reunión pasada de B-Learning. Por favor, me confirman por ahí por el chat. De SEAD Medellín, cuando tuvimos la dificultad con el Juliana, recuerdo que Juliana estuvo, cuando tuvimos la dificultad que nos cruzamos con el CA de Quibdó, o sea que sí estamos sí estamos en el enlace correcto, ¿cierto? Pues hoy no tenemos esa dificultad, ¿cierto? Hoy están aquí los que son del CEAD Medellín, esa sí está en lo correcto, los que estuvieron la vez pasada, por favor me lo confirmo. Sí, porque hay una compañera que me está escribiendo y me dice que el link está mal.
Mm. ¿Alguien me puede compartir el enlace para esta reunión? Yo se lo comparto a la compañera que está por fuera. Daisy, ingresa a ese enlace, por favor, y te conectas a la reunión. Y si es posible, le compartes el enlace a las personas que están en la otra sala, por favor, gracias. Daisy, ingresa a ese enlace, por favor, y te conectas a la reunión. Y por favor, Daisy, me confirma si ya está conectada. Que me estaba preguntando por... Bueno, quienes están acá y conocen de alguna persona que estaba en el otro enlace, pues por favor, en la otra sala compartir el enlace de de este espacio, por favor. Listo, para que podamos darle celeridad a lo que estamos haciendo. Bien, retomemos entonces para continuar.
Creo que ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Ahora sí, compartiendo de nuevo. Bueno, entonces habíamos hablado del cuantificador universal, ahora vamos a hablar del cuantificador existencial. Decíamos entonces que el cuantificador existencial lo que indica es que hay algunos elementos algunos elementos de un conjunto que cumplen un predicado, ¿cierto? O hay algunos elementos, hay algunos X que cumplen el predicado. Y se representa de esta manera. Existe por lo menos uno, existe por lo menos un elemento que cumple el predicado. Y el cuantificador existencial negativo, pues es totalmente al contrario, ¿cierto? Se denomina, bueno, se denota con el símbolo la misma E al revés, E de X, pero con digamos, con una rayita que la cancela, ¿cierto? Es como cancelar. Y se lee en el lenguaje natural, no existe algún, o no existe un, o no existe por lo menos un, ¿cierto? O lo podemos leer como algunos no. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miremos. Ejemplos, entonces tenemos aquí, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Eso es existencia, cuantificador existencial afirmativo. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes no cumplen el predicado, que es que asistir al B-Learning. Eso es un existencial negativo. Existe un unicorrector de la UNAD, ¿sí? Eso es cuantificador existencial 1. ¿Sí? Entonces, simbólicamente lo que vamos a representar es, existe un X perteneciente al conjunto A que P de X, ¿cierto? Eso significa, existe al menos un X que cumple el predicado. Aquí tenemos, existe un X perteneciente al conjunto A, ¿cierto? Perteneciente a A, que es el conjunto del que se está, digamos, indicando, o del que se está hablando en la proposición, que no P de X. Significa, hay al menos un X que no cumple P de X. Y en el existencial único, existe un único X perteneciente a que P de X. Eso significa, existe un único X que cumple P de X. ¿Sí? Algunos estudiantes asisten a las conferencias, ya sabemos que eso existe, que es un cuantificador existencial afirmativo, y lo indicamos de la siguiente manera, ¿cierto? Como ya lo habíamos dicho. Significa que existe al menos un X que cumple P de X. Existe algún estudiante de X tal que X asistió a la web conferencia. Este es el lenguaje simbólico, muchachos. Este es el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, entonces existe un X perteneciente a que no P de X, o existe algún X que no cumple P de X. Eso es cuantificador existencial, perdón, negativo. Ya hemos hablado del cuantificador existencial único. Se denota con el símbolo E, el signo de admiración X, y se lee en el lenguaje natural existe un único, o hay un único. El ejemplo, pues, hay un solo rector de la UNA, hay un solo presidente en el país, ¿cierto? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, en el ejercicio 1, ¿ustedes qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar algo como esto. Van a encontrar, van a encontrar dos proposiciones sin el cuantificador y ustedes deben identificar cuál es el cuantificador que le da sentido a la oración, a la proposición. Ojo, el cuantificador que le da sentido. Me explico. Si yo tuviera aquí, si yo tuviera eso, dice, frutas no son ácidas. Frutas no son ácidas, ¿sí? Y tengo que identificar cuál es el cuantificador. Si yo dijera, yo pusiera todas las frutas no son ácidas, eso tendría sentido, o sea, o eso haría que esa proposición fuera eh, verdadera. ¿Ustedes qué creen? Si decimos todas las frutas no son ácidas, ¿m? Sería falsa, ¿cierto?
Entonces, decimos entonces que el cuantificador que le da sentido a eso o que hace que esto sea verdadero, es decir, algunas frutas no son ácidas, ¿cierto? O alguna fruta no son ácidas, no es ácida. Algunas frutas no son ácidas. Ese es el cuantificador. Ahí no puede ir ni ninguno, ni todos, o existe uno, o un solo, ¿cierto? No. Eso es lo que hay que mirar ahí. Entonces, frutas, dice, fruta es perjudicial para la salud, perdón. Entonces, ¿cuál es el cuantificador ahí? Ninguna fruta es perjudicial. Ninguna fruta. Yo no puedo decir todas las frutas. No. Algunas frutas, no. Ninguna fruta es perjudicial para la salud. ¿Sí? Eso en el lenguaje natural. Y en el lenguaje, y eso representado en el simbólico, entonces sería, existe un X perteneciente al conjunto A, que es frutas, que no es ácida, donde X no es ácida. Esto es el predicado. ¿Sí? Existe alguna fruta de X tal que X no es ácida. Entonces, existe algún X perteneciente al conjunto A de las frutas que no es ácida. Simbólicamente lo pueden escribir así y está un poco, digamos, más detallado. O pueden decir, existe un X perteneciente a que, que, mm, que P de X, que no P de X, que no P de X. ¿Sí? Porque ¿qué cuantificador es este? ¿Qué tipo de cuantificador sería alguna fruta no son ácidas? ¿Qué tipo de cuantificador tenemos ahí? Díganme ustedes. Pero ¿cuál es el cuantificador? ¿Universal, existencial, universal negativo o existencial negativo? ¿Cuál es el cuantificador ahí? ¿Mm? Sería, en la primera, alguna, alguna fruta no es ácida. Algunas frutas no son ácidas. Recordemos que el universal, no, el universal es todos. Y si estoy diciendo alguna, ya estoy hablando de un cuantificador existencial. Ojo, ahí se están confundiendo un poco. Existencial. ¿Negativo o positivo? Negativo, porque estoy diciendo algunas frutas no son ácidas, ¿cierto? Estoy negando. Ah, bueno, en la segunda sí, 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 en la segunda sí. Pero en la primera es algunas frutas no son ácidas, ¿cierto? Entonces lo primero es que el cuantificador es existencial. Y como estoy negando el predicado, entonces es existencial negativo. Eso lo hay que hacer ahí en el primer punto. ¿Sí? Y luego dice, no existe una fruta, bueno, o ninguna fruta es perjudicial para la salud. Lo mismo que decir, no existe una fruta X tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, no existe, aquí es donde podríamos un poco entrar digamos, en diferencias, y es que si se niega el cuantificador o el predicado, ¿cierto? Entonces yo podría, inclusive aquí, dar esto y decir, existe un X perteneciente a tal que X no es perjudicial, perdón, tal que X es perjudicial para la salud. En ese caso, puntual, digamos que les indico es que uno podría o negar el, el cuantificador o negar el predicado, ¿cierto? Yo digo, no existe algún, esto significa, esto dice, no existe algún X perteneciente a tal que X es perjudicial para la salud, ¿cierto? No existe ninguna fruta
tal que esa fruta es perjudicial para la salud. Lo conveniente sería negar el predicado. ¿Cómo sería negar el predicado? Es decir, así, ¿cierto? Si niego el predicado, pues le quito la negación al cuantificador. Uno de los dos, ¿cierto? Digamos que no tenemos ningún problema realmente si niegan uno de los dos, pero mi recomendación es negar siempre el predicado. Yo voy a decir, ¿existe algún X perteneciente a tal que no es perjudicial para la salud? Discúlpenme, ese cuantificador ahí está. Vamos a revisarlo bien. Dice, no existe una fruta. El cuantificador es ninguna fruta es perjudicial para la salud. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, para todo X perteneciente a, no es perjudicial para la salud. Ahí está mejor ahí. O en caso de que no negáramos sería, no todo X perteneciente a es perjudicial para la salud. ¿Sí? Ese sería un cuantificador universal negativo. ¿Vale? Claro eso ahí. Quedó claro el segundo ejemplo. Es un cuantificador existencial, perdón, universal negativo. Estamos hablando de ninguna fruta. Bien, sigamos adelante entonces. Entonces aquí tenemos cuantificador universal afirmativo. Todas las plantas son verdes. El cuantificador es universal. El cuantificador es universal afirmativo. Cuantificador universal negativo. Ningún estudiante reprobó la materia. ¿Sí? La negación se denota con la virgulina. Cuantificador existencial afirmativo. Algunos hombres son sabios. ¿Sí? El cuantificador existencial, ya lo dijimos, es la de al revés, X. El cuantificador existencial negativo, algunas aves no pueden volar. La frase arriba se simboliza como X no P de X. Vea, X no P de X, lo que les digo. Algunos X o existe algún X que no P de X. Cuantificador existencial único, el equipo. Hay un único equipo ganador. Bueno, se me perdió el puntero. Aquí está, pero para poder indicar. Esto ya lo hemos hablado, cuantificador existencial, perdón, cuantificador universal se representa con esta simbología, ¿sí? El existencial con esta puede ser positivo, bueno, universal puede ser positivo o negativo, al igual que el existencial y el cuantificador existencial 1. Ejemplos que podemos seguir mirando entonces de cuantificadores. Algunos hombres son soldados, ¿sí? Algunos hombres son soldados, ¿sí? ¿Qué cuantificador es ese?
algunos hombres son soldados. Sería un cuantificador existencial. ¿Sí? Afirmativo o negativo. Sería un cuantificador afirmativo. ¿Sí? Simbólicamente, entonces diríamos, existe un X tal que X es hombre y es soldado. ¿Sí? Ejemplo número 2. Todos los números fraccionarios tienen un numerador y un denominador. ¿Cuál es el cuantificador ahí? Universal afirmativo. ¿Sí? Universal afirmativo. Bien, eso en cuanto a los cuantificadores. Ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. En esta tercera unidad hay tres componentes importantes que son los cuantificadores, las proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Ya hemos hablado de los cuantificadores, espero que eso les vaya quedando cada vez más claro. Van a tener en en el desarrollo de la unidad, pues van a tener la oportunidad de clarificarlo más y pues vamos a estar trabajando los espacios, diferentes espacios que siempre trabajamos. Listo. Proposiciones categóricas. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y P, donde la letra S y P representan sujeto y predicado. Esto es más o menos lo que yo les venía diciendo. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Y cuando hablamos de categóricas es porque se le agrega o asigna una cualidad o cantidad de proposición. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hemos venido haciendo hasta acá son proposiciones categóricas, ¿sí? En las cuales estamos identificando cuál es el tipo de cuantificador. Pero una proposición categórica es una proposición que además se le puede asignar una cantidad, ¿cierto? Todas, ninguna, algunas o una. En un enunciado existen dos términos o clases llamadas sujeto y predicado. ¿Sí? El sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice. Lo tenemos claro en digamos, en la estructura de lo que son las proposiciones. Y el predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto. Son proposiciones que afirman o niegan si una clase está incluida total o parcialmente en otra clase. ¿Sí? Lo que vamos a ver es si el sujeto está total o parcialmente incluido en el predicado. ¿Cierto? Esa es la manera de revisar las proposiciones categóricas. Miremos este ejemplo. Proposiciones categóricas. Todos los matemáticos saben resolver integrales simples. Algunos matemáticos no saben resolver integrales simples. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo en la proposición P? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo en la proposición P? Que todos los sujetos están incluidos en el predicado. Es algo como eso que estamos viendo ahí. Que todos los sujetos están incluidos en el predicado. Por eso les decía que esto tiene un poco, pues, o tiene relación específicamente con la teoría de conjuntos. Y Q dice, algunos matemáticos no saben resolver integrales triples. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que aquí es que algunos sujetos no cumplen el predicado. Algunos sujetos no cumplen el predicado. Ejemplo número 2. Las proposiciones categóricas son T, todos los estudiantes del 1604 son aplicados irresponsables. Irresponsables. No irresponsables, son aplicados irresponsables. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Quién es el sujeto acá? Vamos a detenernos un momento. ¿Quién es el sujeto en esta proposición categórica T? ¿Quién es el sujeto? ¿Y cuál es el predicado? Díganmelo ustedes. Dígame cuál es el cuantificador, el sujeto y el predicado. Los estudiantes son el sujeto. El cuantificador. Los estudiantes, el sujeto. El cuantificador es
¿Cuál? El cuantificador es todos. El cuantificador es todos. Entonces tenemos ahí, el cuantificador es todos, el sujeto es estudiantes y el predicado es, bueno, realmente el sujeto son los estudiantes del 1604, ¿sí? Porque luego decimos son aplicados y responsables, ¿sí? Son aplicados y responsables. Entonces mire esto, lo que estamos diciendo es eh, que estamos hablando de que todos los sujetos cumplen el predicado, ¿sí? Lo que quiere decir que lo que estamos diciendo es que este, esta categoría está incluida en esta, ¿cierto? Está incluida en esta. Luego tenemos algunos estudiantes del 1604 son aplicados irresponsables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Algunos sujetos cumplen el predicado. Algunos sujetos cumplen el predicado. Mira acá, este ejemplo, y aquí lo tengo gráficamente. Mejor. Universal afirmativo, ¿cierto? ¿Qué es universal afirmativo? Que todo sujeto cumple el predicado, ¿sí? Eso es el cuantificador o la categoría de, bueno, mejor, la categoría en la que hablamos perdón, del cuantificador universal afirmativo. Dice, para cualquier elemento, si pertenece a la clase S, entonces pertenece a la clase P, ¿sí? Para pertenecer a la clase P. Todo senador es político, todo puma es cazador. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, todos los senadores pertenecen al conjunto o están incluidos mejor en el conjunto político, ¿cierto? Siendo entonces el círculo rojo sujeto, perdón, el predicado y el círculo azul el sujeto, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que todos los sujetos están incluidos en el predicado. Y sigo todo puma es cazador, entonces estoy diciendo que el predicado, que es el círculo rojo, es ser cazador y, estamos diciendo, es todo puma es cazador, ¿cierto? El sujeto está incluido en el predicado. Eso es lo que tenemos en los cuantificadores. Esa es, digamos, una manera de ver y entender los cuantificadores. Universal negativo. Ningún S es P. Ningún S es P. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún sujeto está incluido en el predicado. Les digo, para cualquier elemento, si pertenece a la clase S, entonces no pertenece a la clase P. No pertenece. Entonces diríamos, ningún senador es político, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto? Senador. Sería, puedo representar acá. Y político, ser político, es el predicado. Entonces, no está incluido ningún sujeto está incluido entre el predicado. Ningún puma es cazador. Los pumas, que es el sujeto, ninguno está incluido en el predicado que es ser cazado o cazador. Y mire entonces, para, para el particular afirmativo, ¿cierto? Recordemos que tenemos universal afirmativo, universal negativo, particular negativo y existencial único. Entonces, para el particular afirmativo, algún S es P, ¿cierto? Algún sujeto está incluido en el predicado, mírenlo acá. Tengo el conjunto de los sujetos, en este caso, puma, ¿cierto? El puma, y el conjunto predicado. Esto viene de la teoría de conjunto. Entonces, hay algunos sujetos, bueno, hay algunos pumas que son puma y son cazadores, que están en la intersección, recuerden, están en la intersección
del sujeto y el predicado, ¿cierto? Aquí hay por lo menos un X que es puma y es cazador. En este lado que están, por acá, en esta región, ¿qué hay? Los pumas que no son cazadores, ¿sí? Y los cazadores que no son pumas. Aquí están los pumas que son cazadores. Son pumas y son cazadores. O en el ejemplo de los políticos, diríamos, senador, político, ¿sí? Diríamos que aquí hay algún político, perdón, algún senador que es político. Particular negativo, ¿cierto? Algún S no es P. Algún S no es P. ¿Cierto? Entonces tenemos nuevamente el conjunto S de los sujetos que es puma y el conjunto P de los cazadores que es del conjunto predicado que es los cazadores. ¿Cierto? ¿Cuáles son? ¿Dónde están los pumas que no son cazadores? Ah, en esta región. Entonces aquí hay algún puma que no es cazador, porque aquí están los pumas que son cazadores. Dicho esto, dicho esto, entonces la manera de, digamos, de categorizar las proposiciones o definir cuáles son las proposiciones categóricas están en esta tablita. Están resumidas en esta tablita. ¿Listo? Entonces tenemos para, para cada cuantificador, para cada tipo de cuantificador, sin incluir el existencial único, tendríamos estas cuatro categorías. La categoría A, la categoría E, I y O, que corresponde. La A corresponde al cuantificador universal afirmativo. O sea, si encontramos una proposición que tiene un cuantificador universal afirmativo, la clasificamos como categoría A. Y en ella se cumple que todo sujeto, pues, cumple el predicado. ¿Sí? Todo sujeto cumple el predicado. Luego tenemos cuantificador universal negativo. Entonces, una proposición cuyo cuantificador es universal negativo se clasifica como E, tipo E, ¿cierto? Y son en las que ningún sujeto cumple el predicado. Luego tenemos el cuantificador particular afirmativo, que se clasifica como tipo I, ¿sí? Y es en la que se cumple que algún sujeto cumple el predicado. Y luego tenemos la clasificación tipo O, que es particular negativo, en donde algún sujeto no cumple el predicado. ¿Listo? Entonces esas son las cuatro categorías: A, E, I y O, como las vocales, ¿cierto? A, E, I, O. ¿Cierto? Simplemente que cada una de estas letras corresponde a un cuantificador específico. Entonces tenemos universal afirmativo A, universal negativo E, universal afirmativo I perdón, particular afirmativo I y particular negativo O. ¿Para qué eso? Adelantar aquí un poco. Para poder ubicar las proposiciones en lo que se llama el cuadro de oposiciones. ¿Sí? El cuadro de oposiciones es una gráfica que nos va a permitir identificar cuál es la relación entre, entre dos proposiciones, ¿sí? Que tienen el mismo sujeto, que tienen el mismo sujeto, el mismo verbo y el mismo predicado, pero que tienen cuantificadores distintos, ¿sí? Que tienen un cuantificador distinto. O sea, son el mismo sujeto, son el mismo verbo y tienen el mismo predicado, pero tienen cuantificadores distintos. ¿Sí? Recordemos, la universal afirmativa es la proposición tipo A, donde todo S es P. Universal negativo es la proposición tipo E, donde ningún S es P. Particular afirmativa, proposición tipo I, donde algunos S son P.
y particular negativa donde algo, particular negativa que es tipo O y algunos S no son P. Entonces miremos este cuadro de oposiciones. Aquí tenemos las proposiciones tipo A, las proposiciones tipo E, las proposiciones tipo I y las proposiciones tipo O. De hecho, en términos de los cuantificadores universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. ¿Sí? Entonces tenemos esas cuatro categorías. Y tenemos en este gráfico, que este lo van a tener en la guía y lo van a tener pues disponible, o lo buscan, simplemente buscar cuadro de posiciones de proposiciones para proposiciones categóricas. Entonces esto nos permite identificar cuál es la relación entre dos categorías específicas. Entonces la categoría A, que es universal afirmativa, y la categoría E, que es universal negativa, la relación entre ellas es contraria. Contraria, ¿cierto? Claro, hay una relación contraria. Por ejemplo, entre la particular afirmativa, que es la tipo I, y la tipo O, que es la particular negativa, la relación es subcontraria. Y eso lo van a pedir en los ejercicios, en el ejercicio 3 de la guía de la unidad 3. ¿Sí? Asimismo, entonces tenemos la relación entre las proposiciones con cuantificador universal afirmativo y particular afirmativo. Entonces tenemos que la relación es subalterna. Lo mismo para la universal negativa y la particular negativa subalterna. Y finalmente tenemos la relación contradictoria que es entre la universal afirmativa y la particular negativa y la universal negativa y la particular afirmativa. Esas relaciones son contrarias. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos una proposición P que dice todas las aves son animales. ¿Cuál es el cuantificador aquí? Universal, afirmativo, podríamos decir. ¿Cierto? Universal afirmativo. ¿Por qué? Porque todo S es P. Y tenemos una segunda proposición que es que algunas aves no son animales. Ojo, recuerden, tenemos el mismo predicado, pues tenemos el mismo sujeto, el mismo predicado, pero lo que cambió aquí es el, el cuantificador. Entonces dígame, ¿cuál es el cuantificador cuál es el cuantificador y la categoría de la proposición P y cuál es el cuantificador y la categoría de la proposición Q? Dígame ahí ustedes un momento. Les doy un segundito para que lo revisen. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el cuantificador y la categoría de esas dos proposiciones? ¿Qué respondieron entonces? A ver, revisemos qué respondieron. Sí, esa grabación se las estaré compartiendo en su momento. Apenas esté. El cuantificador es todos en P, ¿cierto? Y en Q sería algunos, ¿cierto? O algunas. ¿Y cuál es qué tipo de cuantificador estamos hablando entonces? ¿Y qué categoría? Recuérdenme en eso, por favor. Todas es un cuantificador ¿qué? Universal, ¿de acuerdo?
categoría universal afirmativo. Universal afirmativo. Porque recordemos que hay universal negativo. ¿Y cuál sería entonces, según las categorías de A, E, I, O, cuál sería la categoría del universal afirmativo? La segunda es particular negativo, ¿saben? Muy bien. Y el universal afirmativo sería tipo A, ¿cierto? Y el universal negativo, perdón, y el particular negativo sería tipo O. Vale. Les voy a compartir en este momento la asistencia antes de que se me olvide. Por favor, me confirman si es claro lo que hemos hecho hasta acá. Mientras tanto, les estoy compartiendo el enlace para que diligencien la asistencia. Bien. Universal afirmativo es A, muy bien. Y particular negativo es O. Recuerden que la sesión de e-learning es la sesión 3, unidad 3, cuando llenen el formulario. Recuerden que mi nombre es Juan David Charme Montoya. Ina, sí, apenas estamos entrando en el tema, pero realmente esta última unidad es relativamente sencilla, ¿cierto? No es compleja. No, la próxima semana estaríamos definiendo para hacer el CIPA de esta unidad, de este tema. No se preocupen, no se preocupen. Se van a dar cuenta que cuando lo revisen, se van a dar cuenta que este tema es realmente muy sencillo. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que tenemos que identificar es el cuantificador, ¿sí? Y a partir de la identificación del cuantificador, vamos a identificar a qué categoría pertenece. Con eso, entonces vamos a poder ubicar eh, cada una de esas proposiciones, cada una de ese par de proposiciones en este cuadro de oposiciones, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar si el cuantificador es universal afirmativo o es universal negativo o es particular afirmativo o es particular negativo. Si el cuantificador es universal afirmativo, entonces ya sé que es tipo A. Y si es universal negativo, entonces ya sé que es tipo E. Y lo ubico acá. O acá si es universal afirmativo. Y si es particular afirmativo, entonces es tipo E y lo ubico aquí. Y si es particular negativo, lo ubico acá. Para el ejemplo, mire que para el ejemplo nosotros tenemos, todas las aves son animales. Entonces el cuantificador es universal afirmativo. Por lo tanto es tipo A. Mire que yo aquí lo tengo encerradito en este círculo, ¿cierto? Bueno, ahí hay un ejemplo detrás de este, bueno, hay unas eh, proposiciones, proposiciones ahí detrás que no son las que están acá, pero igual, si yo dijera entonces aquí universal afirmativo es tipo A y particular negativo es tipo O, ¿cierto? Por lo tanto, la relación entre la proposición P y Q será contradictoria, porque una es tipo A y otra es tipo O, ¿sí?
una es tipo A, otra es tipo O. Si dijéramos, ninguna ave es animal, entonces sería tipo E, universal negativo. ¿Sí? Y dijéramos, algunas aves son animales, entonces, aunque eso, digamos, no tiene ningún sentido, pero digamos que fuera de esa la oración, algunas aves son animales, entonces sería particular afirmativo, tipo I, y la relación también sería contradictoria. Por ejemplo, ningún médico es especialista y algunos médicos no son especialistas. Podríamos tener una proposición P que sea ningún médico es especialista y algunos médicos no son especialistas. La primera sería universal negativa, o sea, tipo E, y la segunda sería particular negativa, o sea, tipo O. En ese caso, la relación entre la proposición P y Q, que serían estas dos, entonces la relación sería subalterna. ¿Sí? Y si dijéramos, todos los médicos son especialistas, esa es la proposición P, y una proposición que Q que sea ningún médico es especialista, entonces tendríamos dos proposiciones, una tipo A y una tipo E, y la relación sería contraria. ¿Vale? En esta, en esta guía de la unidad 3 también se les pide, además, bueno, lo primero antes de identificar la relación a través del cuadro de posiciones es que ustedes hagan la siguiente estructura para un par de proposiciones. El ejemplo es el siguiente. Tenemos dos proposiciones, P y Q. P es algunos ríos no son navegables y Q es algunos ríos son navegables. Entonces lo que tenemos que identificar es tenemos que identificar la siguiente estructura, tenemos que identificar cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cúpula y cuál es el predicado. Y es sencillo, ¿cierto? Es sencillo. ¿Cuál es el cuantificador en P? Algunos. ¿De quién se está hablando en esa oración? O sea, ¿quién es el sujeto? Los ríos, ¿cierto? La cúpula no son, o sea, es el verbo que une o que conecta al sujeto con el predicado, ¿cierto? Es el sujeto, es la cúpula. Ojo, en este caso, para la cúpula vamos a tener en cuenta si el verbo está negado o no está negado. ¿Sí? Si está negado, se incluye la negación, o si no está negado, se incluye sin la negación. ¿Sí? Y el término predicado es lo que se, se dice además entonces el, el sujeto, sin incluir aquí el verbo, ¿cierto? Digamos que estas dos cosas, pues, integradas hacen parte del predicado. Entonces, la cúpula es el verbo que conecta al cuantificador y al sujeto con el predicado. ¿Sí? Entonces yo digo aquí, algunos ríos no son navegables, cuantificador, sujeto, cúpula y predicado. Algunos ríos son navegables, cuantificador, sujeto, verbo y predicado, o cúpula y predicado. Listo. Entonces, la primera proposición ahí que es P es, ¿qué cuantificador es? Particular negativa, ¿cierto? Particular, porque estoy diciendo algunos sujetos no son P, algunos ríos no son navegables, ¿sí? Entonces esa es particular negativa. Y entonces corresponde a una proposición tipo O. Y algunos ríos son navegables, entonces es un cuantificador particular afirmativo. Algún S es P. Y la categoría es tipo I, de acuerdo de acuerdo al diagrama de oposiciones, perdón, sí, al cuadro de oposiciones. Entonces, si tenemos una tipo I
Y una tipo O quiere decir que la relación entre esas dos proposiciones es subcontrario. Mire, tipo I y tipo O. La relación entre estas dos es subcontraria según el cuadro de oposiciones. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda, inquietud hasta ahí? Para que vamos con la última parte. ¿Cómo van ahí? El curso es pensamiento lógico matemático. Bien, eso, pensamiento lógico matemático, código 206.611. Muy bien. Gracias, Lady, muy amable. Entonces, recuerden llenar la asistencia, no lo vayan a dejar de llenar. Ahí les volví a compartir el enlace. Bien, vamos a ver la última parte de la temática de esta tercera unidad. Con eso, entonces, concluimos. La última parte tiene que ver con el razonamiento lógico, ¿cierto? Vamos a ver que hay dos tipos de razonamiento, ¿cierto? ¿Qué es el razonamiento? Es la actividad que consiste en organizar y estructurar las ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Y aquí es, digamos, muy importante hacer la siguiente aclaración. Normalmente en el lenguaje coloquial, en el lenguaje natural o en el lenguaje común, utilizamos de manera errada lo que es el razonamiento deductivo, ¿cierto? El razonamiento deductivo, y les voy a explicar. O ya se van a dar cuenta mejor, ¿cierto? El razonamiento deductivo es, es en el que se considera algo que va de lo general a lo particular, ¿sí? Pues de lo general a lo particular. Y si ustedes son bien observadores, ustedes se van a dar cuenta que para este ejemplo, por ejemplo, a la redundancia, lo que nosotros vamos a tener en el razonamiento deductivo es que vamos a tener unas premisas que nos permiten sacar una conclusión, así como lo hacemos en esta segunda unidad de demostración de métodos para la demostración de validez de argumentos, ¿cierto? Las leyes de inferencia. Lo que nosotros tenemos en el razonamiento deductivo es que a partir de unos hechos, a partir de unas premisas, nosotros podríamos intuir o concluir, tener una conclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo nos dice que se considera cuando se va de lo general a lo particular. Um, por ejemplo, lo uso en otros momentos, pero cabe en este momento. Y yo digo, todos los estudiantes que están en esta sesión de e-learning son antioqueños, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo concluir que todos los estudiantes, que todos esos estudiantes son colombianos. ¿Sí? Entonces, voy de lo general a lo particular. Mire que la clave ahí es que el cuantificador es todo, ¿sí? Yo estoy diciendo, todos los estudiantes.
que están en este curso son antioqueños, ¿sí? Y todos los antioqueños son colombianos, mejor dicho. Todos los estudiantes que están en este curso, en este B-Learning, son antioqueños. Y según la premisa, todos los antioqueños son colombianos. Por lo tanto, perdón, todos son antioqueños. Perdón, me enredé. Voy a volver a recapitular, vámonos bien. Digo, todos los estudiantes que están en este curso, en este B-Learning, por ejemplo, son antioqueños, ¿sí? Esa es una primera premisa. Luego digo, una segunda premisa, todos los antioqueños son colombianos, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo concluir que todos los estudiantes que están en este B-Learning son colombianos. ¿Se ven? Eso es razonamiento deductivo, es decir, de lo general a lo particular, de lo general a lo particular. O puedo decir, o podría concluir, algunos estudiantes de este e-learning son colombianos, ¿sí? Porque voy de lo general a lo particular. Y la clave ahí para entender eso es los cuantificadores. Si yo voy de lo general, quiere decir que estoy diciendo todos. En algún momento, en las premisas, estoy diciendo que todos, ¿sí? Por ejemplo, todos los niños nacen del vientre de una mujer, ¿cierto? Digo, todas las mujeres que tienen en su vientre un niño son madres. Por lo tanto, bueno, o todas las madres pueden tener en su vientre un niño. Por lo tanto, todas las mujeres que tienen un niño dentro del vientre serán madres o son madres. ¿Sí? El punto, el punto con el razonamiento deductivo, el punto, además de identificar los cuantificadores, el punto importante es que la conclusión tiene que ser 100% válida, ¿cierto? O sea, 100% válida. O sea, no hay lugar a que haya alguna discusión sobre la conclusión. ¿Sí? Ese es el punto importante del razonamiento deductivo. ¿Y por qué les decía que nosotros utilizamos en el común, utilizamos muy van el concepto del razonamiento deductivo? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, ayer llovió, ¿sí? Hoy llovió, por lo tanto, deduzco que mañana también va a llover, ¿sí? Por lo tanto, deduzco que mañana también va a llover. Y eso no es razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque no hay 100% seguridad o no se puede afirmar con una seguridad del 100% de que mañana va a llover. ¿Por qué? Porque estamos tomando dos casos particulares y entonces ahí lo que pueden ver es que el razonamiento deductivo y el inductivo son contrarios, ¿cierto? Yo en el razonamiento deductivo voy de lo general a lo particular y en el inductivo voy de lo particular a lo general, ¿sí? Lo digo de la siguiente manera. En el razonamiento, el ejemplo que le estaba diciendo, ayer llovió, hoy llovió, entonces yo puedo concluir que todos los días llueve, por ejemplo. Ese es más preciso. Ayer llovió, bueno, hace 2 días llovió, ayer llovió, hoy llovió, por lo tanto, todos los días llueve en Medellín. Eso será una conclusión completamente válida, confiable. ¿Ustedes qué creen? Yo puedo concluir 100% eso. Yo puedo concluir con total certeza de que si ayer llovió, hoy llovió, que mañana va a llover, o que todos los días llueve, no, ¿cierto? Eso es lo que se llama razonamiento inductivo. Entonces, la diferencia entre el razonamiento deductivo y el inductivo es que
en el razonamiento deductivo vamos de lo general, vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Y la conclusión siempre es verdadera, o por lo menos siempre es válida. Con total seguridad se puede decir que es válida, ¿cierto? Mientras que el razonamiento inductivo, mírenlo acá, mientras que el razonamiento inductivo va de un caso particular o de casos particulares, ayer llovió, hoy llovió, y concluyo que todos los días llueve, entonces voy de lo particular a lo general, ¿sí? Y la conclusión no siempre es verdadera, no hay 100% seguridad de que la conclusión va a ser verdadera. Eso es la diferencia entre el razonamiento inductivo y deductivo, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo de razonamiento inductivo. Con esto terminamos. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetitiva de los objetos o acontecimientos de la misma índole se establecen condiciones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Lo dicho, ayer llovió, hoy llovió, todos los días llueve en Medellín. Eso es un razonamiento inductivo, porque estoy concluyendo a partir de dos casos particulares, que ayer llovió y que hoy llovió. ¿Sí? He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también. Luego todos los cuervos son negros. Eso es razonamiento inductivo. No necesariamente tienen que ser que todos los cuervos sean negros. Pueden haber café, distinto, con betas, ¿cierto? Entonces, no hay 100% certeza de la conclusión. Entonces ahí tenemos, ¿cuál es la premisa 1? He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Premisa número 2, el cuervo número 2 también era negro. El, cuer, el cuervo número 3 también. Conclusión, todos los cuervos son negros. Eso es un razonamiento inductivo. Es muy importante eso que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia? Pueden tomarle un pantallazo a esta diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo? Deductivo va de lo general a lo particular y si la conclusión siempre es válida, o sea, hay 100% certeza de la validez de la conclusión, y el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general y no hay total certeza de la conclusión. ¿Listo? Bueno, muchachos, eh, hasta ahí entonces lo correspondiente de esta tercera sesión de B-Learning. Este es el tema que vamos a estar trabajando en la unidad número 3. Como les digo, es un tema muy sencillo realmente. ¿Qué pasa? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué están diciendo que no? No entiendo. Entonces es muy sencillo. Les encomiendo o les pido por favor que apenas arranque esta tercera unidad, pues hagan el trabajo lo antes posible porque se van a dar cuenta que van a salir muy fácil y muy rápido de él, a diferencia de los otros. La lista de asistencia, vamos a tener CIPAS, vamos a tener la próxima semana, vamos a tener CIPAS, muchachos. Pues puede ser el lunes o el miércoles. Eh, yo les estaré confirmando. El lunes puede ser con el profesor Juan Pablo, que es con quien yo trabajo en el CEAT. Entonces les podría estar compartiendo la invitación para que se unan a esa sesión, o si no la hacemos, o si no es posible, la hacemos un día de la otra semana, que podría ser el miércoles. Chachos, es con muchísimo gusto. Recuerden llenar la asistencia, no se van a ir sin llenar la asistencia. Sí, no se preocupe, Ariana, que estoy en eso de terminar la revisión. Bueno.
Los conectores permiten que favorecen, son condicionales. Entiendo la pregunta de Julio, realmente. Pensé mucho, muchachos. A terminar la grabación. Bueno, es con mucho gusto, Natalia. Piense bastante. Feliz noche.